Hola a todos mis hermanos. Bueno, aquí presento el resumen de la clase de teología del pasado martes y habíamos hablado sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo básicamente de la época de Ilustración, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, filósofo alemán, y que básicamente Immanuel Kant en sus inicios fue un teólogo, estudiaba la Biblia, era cristiano, pero lamentablemente se fue desviando ya en las filosofías humanistas de la época. Entonces Kant, en pleno periodo de ilustración, básicamente su postulado era la crítica de la razón pura. Todo debía racionalizarse. Dios y el hombre están incomunicados, por lo tanto la teología no tiene valor. El hombre no puede usar la razón para conocer a Dios. Más adelante propone que el hombre se pueda acercar a Dios por medio de la ética. Entonces fíjese cómo Kant, después de ser teólogo, se olvidó de la teología para sumergirse como tal en la filosofía naturalista y también humanista de la época. Más adelante, Kant planteó el naturalismo panteísta. Quiere decir de que todo lo que está en la naturaleza es Dios. Los animales, las plantas es Dios, las nubes es Dios, el mar es Dios, digamos, el ser humano es Dios, todo lo que nos rodea, todo lo material es Dios. Entonces fíjese cómo él se fue desligando, olvidando al Dios verdadero que está en la Biblia, para esa forma entrar en una filosofía naturalista. Toda la naturaleza es Dios, entonces es lo que conocemos como el panteísmo. De ahí se deriva también otra corriente filosófica como el pandeísmo, dice que el mundo, el universo y todo lo que nos rodea está dentro de Dios. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con ese concepto porque, bueno, una cosa es que estemos en Cristo, estemos en Dios los cristianos, pero un satanista está en Dios, entonces eso ya hay que saberlo analizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento, ese postulado. Entonces es lo que plantea como tal el pandeísmo. Y el pananteísmo, Dios formó el universo, pero se alejó de él. Entonces, una forma en la cual también tiene ese tipo de pensamiento, en el cual el universo se rige por sí mismo, por sí solo, y no depende de Dios. Entonces, son postulados que se iniciaron en ese tiempo y que hoy en día también siguen latentes en esta época, hay que tener mucho cuidado. Más adelante aparece Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que también era contemporáneo a Kant, pero él planteaba que el universo tiene una estructura racional, por lo tanto no hay límites al conocimiento. Mientras Kant se basaba en la razón pura, Kant era un poco más flexible en el sentido de que el hombre tenía que hacer mucho énfasis en la epistemología, que ya le había anunciado, le había enseñado que la epistemología es la ciencia que estudia como tal eh, básicamente el conocimiento, y la ontología es la rama de la filosofía que estudia las cosas que la ciencia no puede explicar. Los dos son similares, pero la única diferencia es que uno se va por la razón lógica, que es el caso de la epistemología, y la ontología se va más que todo a lo que la ciencia no puede investigar. Entonces, pero tiene cierta similitud los dos. Entonces, Kant se iba a estos dos postulados, a la ontología y también a la epistemología, ir más allá del conocimiento y flexibilizar como tal estos planteamientos, porque el universo tiene una cosmovisión como tal que se rige al conocimiento. Entonces, digamos, los debates que se hacían en esa época, y de esa manera, bueno, para la próxima clase se va a investigar, eh, vamos a investigar la dialéctica de Friedrich Hegel, y vamos a ahondar más sobre esta temática. Que mi Dios santo les continúe bendiciendo.